Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. Era una noche oscura y tormentosa en el barrio de Malasaña, donde las sombras danzaban con la luz de los faroles temblorosos. ¿Qué harías si te encontrases con un pasajero cuya mirada parecía atravesar el tejido de la realidad misma? Esa era la inquietante pregunta que atormentaba a Javier, un hombre de mirada profunda y alma inquieta, mientras cruzaba la plaza de San Ildefonso buscando refugio en la penumbra de sus recuerdos. Javier era un hombre de mediana edad, conocido por su carácter introvertido y su afición a las historias de fantasmas. Desde pequeño había sido atraído por lo inexplicable. Su abuela, con voz temblorosa, solía contarle relatos sobre espíritus vagabundos y almas en pena que nunca lograban encontrar la paz. Sin embargo, esas historias, aunque fascinantes, siempre parecían distantes, encerradas en el mundo del mito, hasta aquella noche, cuando la realidad se tornó más extraña que cualquier ficción. El frío de la noche se colaba a través de su abrigo, mientras Javier caminaba por las estrechas calles adoquinadas, sintiendo que la ciudad misma respiraba a su alrededor. Cada rincón de Malasaña parecía tener un secreto que guardar, una historia que contar. En el aire flotaba un aroma a castañas asadas que contrastaba con un silencio inquietante, como si la noche estuviera esperando algo, como si el destino estuviera a punto de revelarse. Fue en ese momento, al girar en la esquina de la calle de La Palma, cuando Javier lo vio. Un hombre de aspecto desaliñado, con una mirada profunda y penetrante, se encontraba de pie junto a un viejo farol. Su presencia era inquietante, casi como si no perteneciera a este mundo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en aquel extraño que evocaba una sensación de peligro, una predicción de lo que estaba por venir. ¿Te gustaría hablar conmigo?, preguntó el desconocido, su voz grave resonando en la noche. Javier, sorprendido, intentó ignorarlo, pero las palabras del extraño parecían envolverlo, atraparlo en una red de curiosidad y miedo. El hombre se movió más cerca, y en ese instante, Javier notó algo en su mirada, una tristeza infinita, como si hubiera vivido 1000 vidas, y ninguna de ellas hubiera sido digna de recordar. «Soy un viajero», continuó el extraño, «y he visto cosas que no puedes imaginar. Pero hay algo que me ata a este lugar, algo que no me deja marchar». Sus palabras eran como un eco en la mente de Javier, resonando con una verdad incómoda que apenas podía comprender. A medida que el extraño hablaba, el ambiente a su alrededor empezó a transformarse. Las luces de la plaza parecieron apagarse y la brisa se volvió helada, llevando consigo el susurro de historias olvidadas. Javier sintió que el tiempo se detenía, que el mundo conocido se desvanecía, dejando solo la esencia de lo desconocido. La atmósfera se tornó densa, como si la misma ciudad estuviera alerta, preparándose para revelar sus secretos. Pero lo que realmente inquietaba a Javier no era solo la presencia del extraño, sino la sensación de que su propia vida estaba entrelazada con este encuentro. Recordó su infancia, marcada por la pérdida de su madre, una figura cuya ausencia lo había dejado con un vacío que nunca logró llenar. Había intentado huir de sus recuerdos, sumergiéndose en el trabajo y la rutina, pero aquella noche, en la plaza, sintió que el pasado lo abrazaba, traído de vuelta a la superficie por la figura del viajero. El rostro del extraño se iluminó con una sonrisa melancólica, como si pudiera leer los pensamientos de Javier. «Todos llevamos cargas, Javier. Algunos las llevan consigo hasta el final y otros las dejan atrás, pero siempre hay una conexión». Era como si, de alguna manera, aquel hombre supiera más sobre él de lo que estaba dispuesto a admitir. Javier se dio cuenta de que cada palabra del extraño
Era un eco de sus propias inseguridades, su búsqueda de respuestas en un mundo que parecía haberle dado la espalda. Sin embargo, había algo más, un sentido de urgencia que lo empujaba a seguir escuchando, a explorar más allá de la superficie de aquel encuentro. La noche continuaba su marcha y con ella la sensación de que algo terrible estaba a punto de desatarse. El viajero maldito no era de este mundo. Su presencia era una advertencia, un presagio de que las sombras que acechaban en Malasaña tenían historias que contar y que Javier estaba destinado a ser parte de ellas. Pero cuando la oscuridad se adueñó de la plaza, algo inexplicable ocurrió. Era una noche oscura y tormentosa en el barrio de Malasaña, donde las sombras danzaban con la luz de los faroles temblorosos. ¿Qué haría si se encontrase con un pasajero cuya mirada parecía atravesar el tejido de la realidad misma? Esa era la inquietante pregunta que atormentaba a Javier. Un hombre de mirada profunda y alma inquieta, mientras cruzaba la plaza de San Ildefonso, buscando refugio en la penumbra de sus recuerdos. Javier era un hombre de mediana edad, conocido por su carácter introvertido y su afición a las historias de fantasmas. Desde pequeño había sido atraído por lo inexplicable. Su abuela, con voz temblorosa, solía contarle relatos sobre espíritus vagabundos y almas en pena que nunca lograban encontrar la paz. Sin embargo, esas historias, aunque fascinantes, siempre parecían distantes, encerradas en el mundo del mito. Hasta aquella noche, cuando la realidad se tornó más extraña que cualquier ficción. El frío de la noche se colaba a través de su abrigo, mientras Javier caminaba por las estrechas calles adoquinadas, sintiendo que la ciudad misma respiraba a su alrededor. Cada rincón de Malasaña parecía tener un secreto que guardar, una historia que contar. En el aire flotaba un aroma a castañas asadas que contrastaba con un silencio inquietante, como si la noche estuviera esperando algo, como si el destino estuviera a punto de revelarse. Fue en ese momento, al girar en la esquina de la calle de La Palma, cuando Javier lo vio. Un hombre de aspecto desaliñado, con una mirada profunda y penetrante, se encontraba de pie junto a un viejo farol. Su presencia era inquietante, casi como si no perteneciera a este mundo. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en aquel extraño que evocaba una sensación de peligro, una predicción de lo que estaba por venir. ¿Te gustaría hablar conmigo?, preguntó el desconocido, su voz grave resonando en la noche. Javier, sorprendido, intentó ignorarlo, pero las palabras del extraño parecían envolverlo, atraparlo en una red de curiosidad y miedo. El hombre se movió más cerca, y en ese instante, Javier notó algo en su mirada, una tristeza infinita, como si hubiera vivido 1000 vidas y ninguna de ellas hubiera sido digna de recordar. «Soy un viajero», continuó el extraño, «y he visto cosas que no puedes imaginar. Pero hay algo que me ata a este lugar, algo que no me deja marchar». Sus palabras eran como un eco en la mente de Javier, resonando con una verdad incómoda que apenas podía comprender. A medida que el extraño hablaba, el ambiente a su alrededor empezó a transformarse. Las luces de la plaza parecieron apagarse y la brisa se volvió helada, llevando consigo el susurro de historias olvidadas. Javier sintió que el tiempo se detenía, que el mundo conocido se desvanecía, dejando solo la esencia de lo desconocido. La atmósfera se tornó densa, como si la misma ciudad estuviera alerta, preparándose para revelar sus secretos. Pero lo que realmente inquietaba a Javier no era solo la presencia del extraño, sino la sensación de que su propia vida estaba entrelazada con este encuentro. Recordó su infancia, marcada por la pérdida de su madre, una figura cuya ausencia lo había dejado con un vacío que nunca logró llenar. Había intentado huir de sus recuerdos, sumergiéndose en el trabajo y la rutina, pero aquella noche, en la plaza, sintió que el pasado lo abrazaba,
traído de vuelta a la superficie por la figura del viajero. El rostro del extraño se iluminó con una sonrisa melancólica, como si pudiera leer los pensamientos de Javier. Todos llevamos cargas, Javier. Algunos las llevan consigo hasta el final y otros las dejan atrás, pero siempre hay una conexión. Era como si, de alguna manera, aquel hombre supiera más sobre él de lo que estaba dispuesto a admitir. Javier se dio cuenta de que cada palabra del extraño era un eco de sus propias inseguridades, su búsqueda de respuestas en un mundo que parecía haberle dado la espalda. Sin embargo, había algo más, un sentido de urgencia que lo empujaba a seguir escuchando, a explorar más allá de la superficie de aquel encuentro. La noche continuaba su marcha, y con ella, la sensación de que algo terrible estaba a punto de desatarse. El viajero maldito no era de este mundo. Su presencia era una advertencia, un presagio de que las sombras que acechaban en Malasaña tenían historias que contar, y que Javier estaba destinado a ser parte de ellas. Pero cuando la oscuridad se adueñó de la plaza, algo inexplicable ocurrió. De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Antes de que Javier pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras. Una mujer de cabellos oscuros y ojos desorbitados, que corría hacia ellos como si escapara de un peligro inminente. ¡Ayuda!, exclamó, su voz temblando de terror. «No puedo volver, él no me dejará ir». El extraño miró a Javier con una intensidad que envió un escalofrío por su espalda. «Ella es la clave», murmuró. «Debes escucharla». Sin pensarlo, Javier sintió que la curiosidad se convertía en un impulso irrefrenable. La mujer, al llegar a su altura, se detuvo. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. «Él está cerca», dijo, su voz apenas un susurro. «Viene por mí. No puedo dejar que me atrape». Javier, sintiendo una mezcla de miedo y compasión, comprendió que la llegada de esta mujer no era una coincidencia. Su historia estaba trenzada con la del viajero y ahora con la suya propia. «¿Quién te persigue?», preguntó Javier, tratando de mantener la calma. Su corazón latía con fuerza mientras sentía que el aire se espesaba a su alrededor. La mujer miró al extraño y por un momento parecía que reconocía algo en su mirada. Él es un espectro, un alma atormentada que busca venganza. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las historias de su niñez volvían a él, pero esta vez ya no eran solo relatos, eran advertencias, ecos de una realidad que había decidido manifestarse. «Debemos irnos de aquí», dijo el viajero, su tono grave y urgente. «No hay tiempo que perder». La mujer asintió, y juntos comenzaron a retroceder, alejándose del farol que parecía haber cobrado vida propia en la penumbra. Sin embargo, Javier se sintió paralizado. Algo en su interior le decía que debía enfrentarse a lo desconocido, que la única forma de liberarse de las sombras de su pasado era adentrándose en la oscuridad. «¿Qué hay de mí?», preguntó, sintiendo que su propia voz resonaba en la noche. «No puedo dejar que se lleven a otra persona sin luchar». El viajero se detuvo y miró a Javier como si sopesara su decisión. «Tu valentía puede ser la clave, pero también puede ser tu perdición». La advertencia quedó suspendida en el aire y Javier sintió el peso de su elección. La mujer, con lágrimas en los ojos, le imploró: «No lo hagas. No sabes lo que estás confundiendo». Pero Javier, en su búsqueda de respuestas, decidió seguir adelante. La oscuridad lo llamó y en ese momento supo que su destino estaba irrevocablemente ligado a las sombras de Malasaña. Así, con el extraño a su lado y la mujer como testigo, Javier dio un paso hacia lo desconocido, donde cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y en ese instante, cuando la noche se convirtió en su escenario, la historia de Javier se entrelazó con las sombras, dando inicio a una aventura que cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo,
Estaba a punto de desentrañar un misterio que había permanecido oculto durante décadas. Una verdad que podía sacudir los cimientos de su existencia y revelarle que la conexión entre los vivos y los muertos era tan real como la vida misma. Javier dio un paso al frente, decidido a enfrentar lo desconocido. La noche lo envolvía, y con cada respiración, la tensión se palpaba en el aire. Tras él, la mujer lo miraba con miedo y esperanza, mientras que el viajero mantenía una expresión impasible, como si ya hubiera visto todo lo que estaba a punto de desatarse. Pero en el fondo, Javier sentía que aquella decisión no era solo por ella, sino por su propia redención, por enfrentar los fantasmas que había cargado durante años. Mientras se adentraban en la oscuridad, un estruendo resonó en la plaza. Un viento helado sopló, arrastrando consigo hojas secas y ecos de risas lejanas que parecían burlarse de su valentía. Javier se detuvo en seco. «¿Qué ha sido eso?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Él está aquí», murmuró la mujer, su rostro pálido y angustiado. «No tenemos mucho tiempo». El viajero asintió, y en sus ojos brillaba una chispa de urgencia que Javier no pudo ignorar. «Debemos encontrar el lugar donde él se manifiesta. Allí es donde podremos confrontar la verdad». Mientras avanzaban, Javier recordó fragmentos de su infancia en los que su madre le había hablado de los lugares donde las almas atormentadas se encontraban atrapadas. Su madre había sido una mujer de fe, siempre creyendo en la posibilidad de la redención, incluso para aquellos que habían cometido los peores actos. Una lágrima brotó de sus ojos al recordar su voz dulce y suave, pero rápidamente se la secó. No podía permitirse perderse en la nostalgia. «¿Qué sabes de él?», preguntó Javier, dirigiéndose a la mujer que temblaba a su lado. Ella lo miró, su mirada llenándose de temor y determinación. «Se llama Andrés. Era un hombre lleno de rencor, alguien que nunca encontró la paz. Siento su presencia desde que llegué a esta ciudad, como un peso en mi pecho, un recordatorio de que no puedo escapar de lo que sucedió». «¿Qué sucedió?», preguntó el viajero, su voz resonando como un tambor en la oscuridad. La mujer dudó, pero finalmente decidió abrirse. «Él era un amigo de mi familia, alguien en quien confiábamos, pero un día perdió el control. La tragedia que dejó atrás lo convirtió en un espectro y ahora busca venganza. Yo fui testigo de su última noche, de cómo se desvaneció entre las sombras». El relato de la mujer resonó en el pecho de Javier, quien sintió cómo su propia historia se entrelazaba con la suya. La sensación de que el pasado nunca se había ido lo invadió de nuevo. «¿Fue él quien causó la muerte de tu familia?», preguntó, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a la verdad que había estado buscando. «Sí», respondió la mujer, sus ojos llenos de lágrimas. «Desde entonces he estado huyendo de su sombra, pero cada vez que intento escapar, su espectro me encuentra de nuevo». Javier sintió que su propia lucha con el pasado se reflejaba en la historia de la mujer. La pérdida de su madre, el vacío que había dejado y ahora la posibilidad de que su vida estuviera ligada a un misterio tan oscuro y trágico. En ese momento, un grito desgarrador resonó en la distancia. El eco de la voz de la mujer se unió al de alguien más, una voz masculina que resonaba con odio y desesperación. «No puedes escapar», gritó. Javier sintió que le fallaban las piernas. El terror se apoderó de él. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz temblando. «Él viene», respondió el viajero, su tono grave y decidido. «No debemos quedarnos aquí». Pero algo dentro de Javier le decía que no podía huir. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de confrontar sus propios demonios. «No, debemos quedarnos. Necesito entender», exclamó, sintiendo que su decisión desataba una tormenta de emociones en su interior. La mujer lo miró. Su expresión de horror reflejaba la misma confusión que sentía Javier. «No puedes entenderlo. No ahora. Él es más poderoso de lo que imaginas.
suplicó. Pero Javier sintió que su propia locura comenzaba a aflorar. La línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba. Las historias que había escuchado de niño, los ecos de su madre, todo parecía converger en ese instante. Si no lo enfrento, siempre estaré atrapado en su sombra, dijo, sin darse cuenta de que sus palabras también resonaban con la mujer. El viento aullaba a su alrededor y de repente Andrés apareció. Su figura etérea emergió de la oscuridad, un espectro cubierto de sombras, con ojos que ardían como brasas. «Has venido a mí», rugió con una voz que parecía provenir de los abismos del infierno. «Eres parte de este juego». Javier sintió una ola de terror recorrer su cuerpo. Era como si la realidad se desvaneciera y él se encontrara en el mismo lugar que su madre había descrito en sus historias. «No soy parte de nada», gritó, intentando aferrarse a su cordura. «No te tengo miedo». Andrés se acercó, su risa resonando como un eco maldito. «¿De verdad crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente? Tu pasado está ligado al mío. La muerte de tu madre no fue un accidente». La revelación resonó en el aire como un trueno. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. El espectro sonrió, y en su mirada había una mezcla de satisfacción y odio. Ella sabía demasiado. «Y tú eres el último hilo que queda». Javier se sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Las piezas del rompecabezas que había estado armando durante años comenzaron a encajar de una manera aterradora. Su madre había estado involucrada en algo oscuro, algo que había atraído la ira de Andrés. La verdad lo golpeó con fuerza y el terror se mezcló con la adrenalina. «¡No es cierto!», gritó casi suplicando. «¡No puede ser!». Pero la risa de Andrés resonó de nuevo y la atmósfera se volvió más opresiva. Javier se dio cuenta de que la locura ya no era solo una posibilidad. Estaba allí en forma de un espectro que lo confrontaba con su propio pasado. La mujer, ahora paralizada por el miedo, miraba entre Javier y Andrés, sin saber a quién seguir. «Debes elegir, Javier», dijo el viajero, su voz firme y decidida, «entre seguir huyendo o enfrentar la verdad que has ignorado durante tanto tiempo». Era un desafío que resonaba profundamente en su interior, y Javier sintió que su decisión podría cambiar el curso de su vida. Con el espectro acercándose y su pasado amenazando con devorarlo, Javier se dio cuenta de que la única forma de liberarse de las sombras era enfrentarlas. «No me iré sin saber la verdad», declaró, apretando los puños. Y mientras la oscuridad lo rodeaba, supo que lo que iba a descubrir podría ser más aterrador que cualquier historia que su abuela le había contado. Las sombras de Malasaña se agitaron a su alrededor y en ese instante Javier comprendió que estaba a punto de desentrañar un misterio que podría cambiarlo todo. La conexión entre él, la mujer y el espectro era más profunda de lo que jamás habría imaginado, y su historia estaba lejos de terminar. Javier sintió como el aire se volvía denso a su alrededor, como si el mismo miedo pudiera tomar forma. Las palabras de Andrés resonaban en su mente, cada sílaba un eco que retumbaba en su corazón. La revelación de que su madre había estado involucrada en algo tan oscuro le desgarraba el alma. Pero, en medio de la tormenta de emociones, una chispa de determinación encendió su interior. Andrés avanzó, su figura etérea flotando sobre el suelo, rodeado de sombras que se retorcían como serpientes en la oscuridad. «¿Qué vas a hacer, Javier?», preguntó con una voz que parecía surgir de un abismo. «¿Vas a enfrentarte a mí con tus miedos? ¿O vas a seguir siendo un prisionero de tu pasado?». La mujer, que había permanecido en un estado de parálisis, finalmente encontró su voz. «No lo escuches, Javier. Él quiere que te rindas. Quiere que sientas que no tienes poder». Sus palabras fueron un bálsamo en medio del caos. Ella era un faro de luz.
el recordatorio de que había esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Javier giró su mirada hacia ella, buscando la fuerza que había estado ausente en su vida durante tanto tiempo. ¿Cómo puedo enfrentar algo que no entiendo?, preguntó, su voz temblando de incertidumbre. ¿Cómo puedo vencer a un espectro que ha alimentado mi culpa y mi miedo durante años? Con la verdad, respondió el viajero, su voz serena y poderosa. La verdad es tu arma más poderosa. Recuerda lo que te enseñó tu madre. Ella creía que incluso las sombras podían ser iluminadas. No dejes que el pasado te consuma. Confronta lo que realmente eres y lo que has vivido. Las palabras del viajero resonaron en la mente de Javier, y en un instante todo cobró sentido. La sombra de Andrés no era solo un espectro, era un reflejo de su propia lucha interna, un recordatorio de las decisiones que había tomado y de las que había huido. La rabia, el dolor y la culpa que había guardado durante tanto tiempo comenzaron a agitarse dentro de él, como un mar embravecido. ¡Basta!, gritó Javier, su voz emergiendo por encima del eco de la risa de Andrés. No voy a dejar que me arrastres de nuevo a tu oscuridad. No soy un niño asustado que se esconde detrás de las historias de su madre. Soy Javier y estoy aquí para enfrentar la verdad. Andrés se detuvo, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y furia. ¿Y qué es la verdad para ti, Javier? ¿Acaso crees que puedes cambiar lo que ya ha sucedido? ¿Que puedes borrar la sangre que has llevado en tus manos? Su tono era mordaz. Cada palabra un intento de desestabilizar a Javier, de hacer que se sintiera pequeño de nuevo. Una ráfaga de viento helado sopló entre ellos, como si el mismo entorno se alineara con la tensión del momento. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, y en ese instante entendió que la verdad no era solo un hecho. Era una liberación. Recordó a su madre, su fe inquebrantable en la redención, y eso le dio el coraje que necesitaba. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir mi futuro, declaró con firmeza. No dejaré que tu rencor me consuma. No tengo miedo de enfrentar lo que sucedió. Y con esas palabras, Javier dio un paso hacia adelante, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. Andrés se rió, una risa que resonaba con eco maldito. ¿Crees que puedes enfrentarte a mí solo con palabras? ¿Crees que eso es suficiente para deshacerte de mi sombra? La figura del espectro se retorció, una tormenta oscura que amenazaba con devorarlo todo. Pero Javier no retrocedió. Con cada palabra, con cada latido de su corazón, sentía como una fuerza interna comenzaba a crecer. No estoy solo, gritó, mirando a la mujer y al viajero. No estoy solo en esto. Ustedes han estado luchando también. Todos llevamos nuestras propias cicatrices, pero eso no nos define. El viajero asintió, su mirada llena de comprensión. La unión da fuerza, Javier. No estás aquí solo para enfrentarte a tus miedos, sino para liberarte de ellos junto con los que amas. La mujer, inspirada por la valentía de Javier, dio un paso al frente. Su rostro ya no reflejaba solo miedo, sino una mezcla de valentía y resolución. «Andrés, tu tiempo ha pasado», exclamó la mujer, su voz resonando con fuerza. «No puedes seguir arrastrándonos a tu oscuridad, ya no somos tus víctimas». La luz que emanaba de su determinación parecía desafiar la sombra que el espectro proyectaba. Andrés se detuvo, su expresión cambiando por un instante. La furia y el odio que lo envolvían parecían tambalearse ante la creciente fuerza de Javier y la mujer. «¿Qué es esto?», preguntó, incapaz de contener su sorpresa. «¿Por qué no sucumbís a mi poder? Porque hemos decidido no ser tus prisioneros», afirmó Javier, su voz resonando como un eco de fuerza. «La verdad nos ha liberado y no hay lugar para ti en nuestras vidas». Y mientras decía esto, sintió cómo el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse. Las sombras que rodeaban a Andrés parecieron titilar, como si la luz de su determinación comenzara a devorarlas. Javier sintió que el aire se volvía más claro,
que la oscuridad empezaba a desvanecerse. Andrés, que había sido un símbolo del miedo y la culpa, parecía ahora pequeño e impotente. «¡No!», gritó el espectro, su voz resonando con desesperación. «¡No podéis hacer esto! Soy lo que sois, el reflejo de vuestro dolor». Pero Javier ya no escuchaba. Se dio cuenta de que había tomado el control de su historia, que podía escribir su propio final. Y mientras la luz comenzaba a desbordarse, iluminando la plaza con una claridad que los envolvía, Javier extendió la mano hacia Andrés, no con odio, sino con compasión. «Te perdono», declaró, sus palabras resonando con una fuerza inesperada. «Te perdono porque sé que también eres una víctima, atrapado en tu propio dolor». El espectro retrocedió, como si las palabras de Javier fueran un rayo que lo atravesara. La luz lo envolvió, y en ese momento Javier comprendió que el perdón no era solo para Andrés, sino para sí mismo. Era la clave para liberarse de las cadenas del pasado. Andrés, cuya figura comenzó a desvanecerse, miró a Javier con una mezcla de sorpresa y resignación. «No, no puedes». Pero las palabras se desvanecieron en el aire, y con un último suspiro, el espectro se desintegró en sombras, llevándose consigo el peso del odio y el rencor que había alimentado durante tanto tiempo. La plaza, ahora iluminada por una luz etérea, parecía respirar de nuevo. Javier, la mujer y el viajero se miraron, y en sus ojos había un reconocimiento profundo. Habían enfrentado la oscuridad y habían salido victoriosos, no solo sobre el espectro de Andrés, sino sobre sus propios miedos. «¿Y ahora qué?», preguntó la mujer, su voz llena de un nuevo brillo de esperanza. Javier sonrió, sintiendo que el peso de su pasado había sido levantado. «Ahora comenzamos a construir nuestras vidas de nuevo, con la verdad como nuestro guía». Mientras se alejaban de la plaza, Javier sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. La oscuridad no había desaparecido por completo, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarse a ella, y con cada paso se sentía más ligero, más libre. La historia de su vida estaba lejos de terminar, solo estaba comenzando. La luz que había surgido en la plaza comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí un resplandor tenue que iluminaba las cicatrices de Javier, tanto físicas como emocionales. Mientras caminaba junto a la mujer y el viajero, sentía cómo la adrenalina se desvanecía, dejándolo expuesto, vulnerable. A su alrededor, el aire seguía cargado de una tensión residual, como si las sombras de su confrontación aún danzaran en la periferia de su mente. Javier, aunque liberado del peso de Andrés, no podía ignorar la sensación de vacío que había dejado la batalla. La verdad había sido su salvación, pero también un recordatorio de todo lo que había perdido. La imagen de su madre, con su sonrisa esperanzadora, se cruzó en su mente y una punzada de dolor lo atravesó. Había conseguido perdonar a Andrés, pero el dolor de su ausencia aún lo perseguía. La mujer, que había estado a su lado durante toda la confrontación, se detuvo y lo miró con preocupación. «¿Estás bien, Javier?», preguntó, su voz suave pero firme. Él asintió, aunque su expresión no reflejaba completa seguridad. «Creo que sí, solo necesito tiempo para procesar todo esto», respondió, su voz un susurro. La batalla había sido intensa, y aunque había logrado enfrentarse a sus miedos, las cicatrices del pasado aún eran profundas. El viajero, observando la escena, se acercó a Javier y le colocó una mano en el hombro. «La victoria no siempre es fácil de llevar. Has enfrentado a tu sombra y has salido con vida. Pero recuerda, el camino hacia la sanación es un viaje continuo. No temas buscar ayuda, ni expresar lo que sientes», dijo con una sabiduría que resonaba en el aire. «Gracias», murmuró Javier, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Sabía que la batalla había terminado, pero la guerra con sus emociones apenas comenzaba. Las cicatrices no solo eran físicas,
Había heridas en su interior que requerirían tiempo y paciencia para sanar. Mientras se alejaban de la plaza, el cielo empezaba a oscurecerse, como si el mundo mismo estuviera reflejando el tumulto emocional de Javier. En la distancia, una sombra pareció deslizarse entre los árboles, y aunque se sintió tentado a ignorarla, una inquietud se apoderó de él. ¿Era realmente el final? ¿O había más sombras esperando en el horizonte? La mujer, percibiendo su inquietud, se volvió hacia él. «¿Qué pasa, Javier? Pareces distante», preguntó, mirándolo fijamente. «Vi algo en la oscuridad», admitió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No sé si fue real o solo mi mente jugando trucos, pero me preocupa que esto no haya terminado». El viajero frunció el ceño, su mirada penetrante fija en Javier. «A veces, las sombras pueden ser más persistentes de lo que imaginamos. La lucha puede haber terminado en la plaza, pero el eco de lo que enfrentaste podría seguir resonando. Debes estar preparado para lo que venga». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Andrés, o algo similar, pudiera regresar lo llenaba de inquietud. Sin embargo, también había una chispa de determinación en su interior. Había enfrentado su miedo, había perdonado, y aunque las cicatrices seguirían ahí, sabía que no estaba solo en su lucha. Al llegar a su hogar, Javier se encontró rodeado de recuerdos. La casa, que una vez había sido un refugio, ahora parecía un laberinto de sombras. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando patrones que danzaban en el suelo. Se sentó en el sofá, sintiendo el peso de su historia, y se dio cuenta de que había muchas cosas que aún no había resuelto. La mujer se sentó a su lado y tras un momento de silencio le preguntó: «¿Qué harás ahora, Javier? Quiero entender lo que sucedió con mi madre», respondió, su voz firme. «Quiero descubrir la verdad sobre su pasado y sobre lo que realmente ocurrió. Sé que hay cosas que no entiendo y necesito respuestas». El viajero asintió. «Eso es un buen comienzo, pero recuerda, la búsqueda de la verdad puede llevarte a lugares oscuros. No te apresures y confía en tus instintos». Javier sintió cómo su determinación crecía. El misterio de su madre aún lo envolvía y la conexión con Andrés no se había desvanecido por completo. Había una historia que necesitaba ser contada y con cada paso que daba se acercaba más a la verdad. Sin embargo, en el fondo, una inquietud persistía. Mientras se preparaba para investigar el pasado de su madre, Javier no podía sacudirse la sensación de que Andrés no había desaparecido por completo. Había demasiado en juego, demasiado que se había ocultado bajo la superficie. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier miró por la ventana. La luna brillaba intensamente, iluminando el cielo estrellado. Pero incluso en esa belleza, sentía que había algo más, una sombra acechante que aún no había sido resuelta. En ese momento, decidió que no solo se enfrentaría a su pasado, sino que también buscaría la verdad sobre las sombras que aún lo rodeaban. Mientras su mente divagaba, un susurro en el viento pareció llamarlo, una promesa de que la batalla por su futuro apenas comenzaba. Así, con el amanecer como testigo y el eco de su confrontación aún resonando en su corazón, Javier se preparó para lo que vendría. La oscuridad había sido enfrentada, pero el misterio de su vida y de su madre aún aguardaba en las sombras, listo para revelarse. Su viaje apenas comenzaba y estaba decidido a descubrir cada rincón de su historia, sin importar cuán oscura o dolorosa pudiera ser. La luz de la luna se filtraba por la ventana, creando un ambiente casi onírico en la habitación de Javier. Sin embargo, a pesar de la belleza del paisaje nocturno, una inquietud latente lo mantenía en vilo. Aquel día había sido un hito en su vida, pero el eco de la batalla en la plaza resonaba en su mente como un tambor, recordándole que las sombras no se desvanecen tan fácilmente. Mientras se recostaba en el sofá, Javier reflexionaba sobre su decisión de buscar la verdad sobre su madre.
Sin embargo, una parte de él temía que el conocimiento que anhelaba desenterrar podría traer consigo un horror inimaginable. Todo lo que había enfrentado hasta ahora se sentía como una preparación para algo mucho más oscuro que lo aguardaba en el futuro. A medida que la noche avanzaba, el aire se volvió pesado y opresivo. Un susurro ininteligible se deslizó entre las sombras, como si la propia casa estuviera intentando comunicarse con él. Una sensación de amenaza envolvía cada rincón, y el instinto de Javier le decía que no estaba solo. De repente, un golpe sordo resonó en la puerta de entrada. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y se acercó cautelosamente. Al abrir la puerta se encontró con la oscuridad envolvente de la noche. No había nadie. Sin embargo, una brisa fría lo atravesó, llevándose consigo un susurro que parecía llamarlo por su nombre. ¡Javier! La voz era familiar, pero distorsionada, como si viniera de un lugar más allá de la comprensión. Instintivamente dio un paso atrás, su mente repasando los recuerdos de su madre y de la batalla con Andrés. Las sombras en su casa parecían cobrar vida, danzando a su alrededor. Él sintió que el aire se espesaba y un escalofrío le recorrió la espalda. En ese instante, comprendió que la oscuridad no solo había sido un adversario físico, sino también una parte de su propia historia. Su madre había sido parte de algo más grande, algo aterrador que había despertado con su búsqueda de la verdad. Con una determinación renovada, Javier intentó cerrar la puerta, pero algo lo detuvo. Una figura emergió de la penumbra, sus rasgos vagos e indistintos, pero la presencia era innegablemente real. ¿Buscaba respuestas?, susurró la figura, su voz resonando como un eco en la mente de Javier. Tu madre nunca se fue. Ella está aquí, en la oscuridad, y tú también lo estarás si sigues buscando. El corazón de Javier se hundió. La advertencia era clara. La búsqueda de la verdad podría llevarlo a una oscuridad de la que no podría escapar. La figura avanzó un paso, y Javier sintió que la línea entre lo real y lo sobrenatural comenzaba a desdibujarse. La casa, una vez su refugio, se convertía en la cárcel de sus propios miedos. La figura sonrió, y en su rostro Javier vio el reflejo de su propia desesperación. El conocimiento que buscas tiene un precio, dijo. ¿Estás dispuesto a pagarlo? En ese momento, Javier comprendió que la búsqueda de la verdad no era solo un viaje hacia el conocimiento, sino una invitación a lo desconocido, donde un horror inimaginable podía aguardar. Se sintió atrapado entre dos destinos: seguir adelante y desentrañar la verdad que podría consumirlo, o retroceder y vivir con las sombras de su pasado. Con el terror apoderándose de él, Javier cerró los ojos, deseando no haber comenzado esta búsqueda. Pero cuando los abrió, la figura había desaparecido, dejándole solo con la certeza de que la oscuridad nunca lo había dejado. La noche se volvió aún más densa, y Javier comprendió que su vida había cambiado para siempre. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero a un costo que no podía imaginar. Se sentó de nuevo en el sofá, temiendo el momento en que debiera decidir si continuar su búsqueda o dejar que las sombras lo consumieran. La luna brillaba intensamente, pero en su luz había una advertencia. Javier sabía que el verdadero horror no se encontraba en lo que había enfrentado, sino en lo que aún estaba por venir. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.